Todo aquel que peca transgrede la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. El concepto de pecado es fundamental en la fe cristiana. Es una palabra que incomoda a muchos, pero es esencial comprenderla si queremos entender la profundidad del amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo. El pecado, en pocas palabras, es errar el blanco, es ir en contra de la voluntad de Dios, quebrantar sus leyes y rebelarse contra su autoridad. La Biblia nos dice que el pecado tiene consecuencias graves, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos separa de Dios, que es santo y perfecto, trae muerte tanto física como espiritual y nos condena, dejándonos sin esperanza y perdidos. Sin embargo, la historia no termina ahí. La Biblia también ofrece un mensaje de esperanza y redención a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él podemos encontrar perdón y libertad del poder del pecado. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Antes de que la humanidad caminara sobre la tierra, el pecado ya había asomado su fea cabeza. Comenzó con Lucifer, un ángel poderoso y hermoso, creado por Dios para ser un ser de luz y adoración. Lucifer, sin embargo, permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. Codició la adoración destinada solo a Dios, deseando ser como el Altísimo. Este orgullo lo llevó a la rebelión y Lucifer, junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron, fue expulsado del cielo. Este ángel caído llegó a ser conocido como Satanás, el adversario, y su rebelión marcó el comienzo del reino del pecado. La caída de Lucifer sirve como una seria advertencia sobre la naturaleza destructiva del orgullo y las consecuencias de elegir nuestra voluntad por encima de la de Dios. También prepara el escenario para la entrada del pecado en el mundo humano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios creó a los primeros humanos, Adán y Eva, y los colocó en el jardín del Edén, un paraíso donde vivían en perfecta armonía con Dios y toda la creación. Se les dio un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás, en forma de serpiente, tentó a Eva con el fruto de este árbol prohibido, prometiéndole conocimiento y sabiduría. Eva sucumbió a la tentación y Adán la siguió. Este acto de desobediencia, de elegir su propia voluntad por encima de la de Dios, trajo el pecado al mundo y tuvo consecuencias devastadoras para toda la humanidad. El jardín del Edén, un lugar de perfecta paz y comunión con Dios, se perdió. El pecado entró en el mundo trayendo consigo dolor, sufrimiento y muerte. La relación, una vez perfecta entre Dios y la humanidad, se rompió. Sección 4. La herencia del pecado. El legado de Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Las consecuencias del pecado de Adán se extendieron mucho más allá del jardín del Edén. A través de Adán, el pecado entró en el mundo, y con él la muerte. Esta no fue solo una muerte física, sino también una muerte espiritual, una separación de Dios. Este concepto se conoce como pecado original o pecado heredado. Todos nacemos en un mundo contaminado por el pecado, y heredamos esta naturaleza pecaminosa de Adán. No es que seamos culpables del pecado específico de Adán, sino que heredamos su naturaleza caída, lo que nos hace propensos a pecar nosotros mismos. Esta pecaminosidad heredada afecta nuestros pensamientos, deseos y acciones. Estamos naturalmente inclinados al egoísmo, la codicia, la lujuria y todas las demás formas de pecado. Nacemos en un estado de separación de Dios, incapaces de cerrar la brecha por nosotros mismos. Sección 5. Culpa imputada. Condenados. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. No solo heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que también heredamos su culpa. Esto se conoce como pecado imputado. Así como un representante legal puede representar a alguien en un tribunal de justicia, Adán
nos representó ante Dios. Su pecado se convirtió en nuestro pecado y su culpa se convirtió en nuestra culpa. Somos responsables de la transgresión de Adán y estamos condenados delante de Dios por ello. Este concepto de pecado imputado puede parecer injusto, pero resalta la gravedad del pecado y la santidad absoluta de Dios. También enfatiza nuestra necesidad de un Salvador, alguien que pueda ocupar nuestro lugar y recibir el castigo que merecemos. Sección 6. El Cordero de Dios, el sacrificio de Cristo por el pecado, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aquí es donde Jesucristo entra en escena. Dios, en su infinito amor y misericordia, proveyó una manera para que nos reconciliáramos con Él. Envió a su Hijo Jesucristo al mundo para ser nuestro Salvador. Jesús, que era completamente Dios y completamente hombre, vivió una vida perfecta, libre de pecado. Fue voluntariamente a la cruz, donde tomó sobre sí mismo el castigo por los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Se convirtió en nuestro sustituto, tomando nuestro lugar y llevando el peso de nuestro pecado. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció al pecado y a la muerte, cerrando la brecha entre Dios y la humanidad. Él nos ofrece perdón, redención y la esperanza de la vida eterna.